Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Y continuamos con Carmen Molinas Bonilla, con el todo y sus partes, hoy para hablar del arte de la soledad en el arte, o como lo queramos entender, cómo de alguna manera los pintores se han expresado a través también de esta pandemia que estamos viviendo en este siglo XXI. Muy bien, buenas tardes, Carmen, y bienvenida para el que recién nos sintoniza. Ya te tenemos hace un ratito en línea, pero... Exactamente, te agradezco igual la bienvenida. Te damos la bienvenida en tu columna. Un tema que ya has comenzado a hablar, unas columnas, hace ya varias columnas, pero lo estás tratando desde diferentes ámbitos y desde diferentes miradas, la soledad. Y hoy le tocó al tema del arte, a los pintores, a los artistas plásticos, que de alguna manera van poniendo sobre la mesa sus miedos, sus deseos, a través de sus lienzos, en compañía de sus pinceles, de sus pinturas y de sus obras artísticas. Y empecemos a ver cómo hace el artista para reflejar esa soledad emocional, esa soledad social que de alguna manera se ve a través de la pintura representada. Sí, justamente los pintores empezaron a retratar la soledad en sus obras en el momento en que este mal, por decirlo así, empezó a convertirse en un tópico que caracterizaba la sociedad. Claro. Porque no es lo mismo cuando los pintores antiguamente pintaron una persona que estaba dibujada sola en un cuadro, no significa que esté en soledad, no es una figura sola, es una sola figura. Claro. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Por ejemplo, hay retratos religiosos protagonizados por santos en solitario. Bueno, la Virgen que se aparece cuando no es con el niño está en solitario alguna vez, la rodean ángeles, pero eso no evoca soledad. Evoca que es importante la figura que representan, tiene un grado de iconicidad importante, es un ícono como, no sé, hasta una estatua de un César romano, de un dios del Olimpo. Claro. Se puede encontrar una única silueta, pero hablamos de soledad cuando hay una especie de homogeneidad entre la silueta representada y el mundo que la contempla. Eso lo explica muy bien José Antonio Palau, que es un teórico de la imagen y doctor en comunicación audiovisual. Por eso, las pinturas de paisajes heterurbanos de finales del siglo XX son las que transmiten más sentimientos de aislamiento forzado a sus espectadores, y de este siglo XXI más aún, ¿no? Porque el contexto en el que se encuentra la silueta solitaria del cuadro, si es una pintura, es compartido con el de aquel que la observa. Entonces, entendés perfectamente al mirar el cuadro la soledad de la persona que está representada allí. No obstante, las primeras investigaciones en profundidad sobre este fenómeno recién tuvieron lugar en 1973, que las describió el sociólogo Robert Weiss. Él dividía la soledad como una enfermedad del alma en dos vertientes, soledad emocional y soledad social, cuando se trataba de una soledad no buscada, por supuesto. Claro. Bueno, esas reproducciones en el arte en diferentes momentos a lo largo de la historia, pero ya insistimos que es de la historia más reciente, claro. La soledad de tipo emocional es romántica. Entonces, esa soledad romántica es aquella que se siente cuando se pierde a alguien importante. Es una ausencia de relaciones especialmente significativas para la persona. Entonces, eso está asociado con relaciones de vacío. Y un ejemplo que él da en su obra es la representación en el arte de la Ofelia
de el lienzo más conocido, porque la Ofelia de la tragedia Hamlet de Shakespeare, que casualmente la nombramos otra vez por otras cosas, no sé si recordar. Pero bueno, ese cuadro de la Ofelia muerta, boca arriba, como mirando al cielo en el agua, rodeada de flores, es un cuadro que refleja todo el abandono y la soledad a través de esa figura, característico personaje que se ha visto abocada a esa soledad que termina prácticamente en un suicidio, a pesar que es que se cae de una rama que se quiebra, ¿no?, en la obra, pero es como que la buscó esa muerte, tras la pérdida de su padre y el rechazo sentimental de Hamlet. En este caso, ese sentimiento de desamparo, que fue muy prolífico porque cantidad de pintores, yo invito a la audiencia a buscar en Google el retrato de Ofelia, y van a encontrar una cantidad de expresiones, pero aparentemente, o por lo menos para mí y para muchos estudiosos, el retrato de Ofelia de John Everett Millais es el cuadro que refleja mejor la soledad de la desesperación, Claro. Esa soledad interna. Ahora, una profunda soledad que plasma el pintor en el rostro de la joven Ofelia parecería ser el último sentimiento que la acompaña en el momento justo antes de morir. Entonces, hoy en día se asocia la tragedia literaria de Shakespeare con la tragedia que presenta este pintor. O sea, si habrá sido importante la imagen. Bueno, pero tenemos otros. Tenemos, por ejemplo, la soledad social. Allí ya hay dos personajes en una pintura muy famosa de Degas. Uno se acuerda siempre de Degas con sus bailarinas, ¿no? Pero sin embargo tiene una pintura que es Los bebedores de absenta. Una pintura hermosísima, muy conocida. Estupenda pintura, muy conocida, como tú dices. Y es esa soledad social, la sensación personal de no pertenecer a ningún grupo social, ni siquiera a la pareja que está sentada ahí, porque el hombre mira hacia un lado, la mujer hacia el otro, con la mirada perdida. Bueno, tiene que ver más con un sentimiento del sujeto que con el hecho objetivo de estar realmente solo, porque en realidad está acompañado. Pero y los colores también que utiliza ese cuadro, si mal no recuerdo, al principio tuvo un gran rechazo de la crítica, porque le decía que tenía colores sucios, son colores como... Sí, justamente, él buscó ese tipo de matices en los colores para lograr esa sensación. Claro, pero al principio fue rechazado, Claro, recuerdo que fue algo que uno lee que no fue... Ahora lo consideramos una gran obra de arte, pero en sus comienzos la crítica lo rechazó este cuadro. Por falta de comprensión, ¿no? Claro. Bueno, los bebedores de absenta o el ajenjo de gas, son esas dos personas juntas pero separadas, porque no existe ningún tipo de contacto entre ellos. Ninguno parece tener interés en comunicarse con la otra persona. Cada uno sumido en sus propios pensamientos, que no deben ser agradables tampoco, porque el hombre parece observar algo fuera del cuadro y ella la mirada perdida, como dijimos, pero además es una mirada derrotada. De cualquiera de los dos, que los mires y analices, tal cual. Entonces, bueno, es como que la pintura retrató el cambio de las grandes ciudades, que se convirtió en el espejo que se puede observar cómo ha aumentado el aislamiento social, especialmente en las metrópolis actuales, ¿no? Que el individuo está rodeado de gente, siempre en movimiento, pero sin embargo se encuentra más solo que nunca. Degas representaba este sentimiento muy bien mediante personas que vivían solas, a pesar de estar rodeadas de gente. Ese aislamiento social también se aprecia en otros pintores y en uno de los exponentes máximos, que es Edward Hopper,
Sí. el pintor norteamericano, estadounidense, que dedicó gran parte de su vida a retratar lo que se conoce como realismo sucio. El autor superpone la necesidad de pintar escenarios que reflejen la mentalidad y el contexto de la época a la representación de escenas idílicas en sus cuadros, que hasta ese momento, bueno, era muy común presentar escenas idílicas. La mayoría de sus obras tienen lugar en lugares concurridos como cafeterías, estaciones de servicio, o no tan concurridos como habitaciones de hotel. Pero a pesar de que esos lugares parecerían no estéticamente bonitos, en esos ambientes urbanos es donde el ciudadano medio pasaba gran parte de su tiempo. No es que los retrata en un parque, en un lago, en un bosque, no. Es como que es el pintor que convirtió la soledad y el encierro y las capturó en los pensamientos humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo captó de una manera que lo supo hacer trascender y llegar al espectador de una manera realmente que es un directo al corazón, digo yo, ¿no? Claro, y creo que en estos días de pandemia su realismo impresionista está como, si uno lo mira... Es como un símbolo. ¿No? Un símbolo, sí, importantísimo. Sí. Acá tenemos un mensaje de un oyente que te dice, Carmen, los pintores vivimos una soledad que empieza por el estudio y sigue con la tarea de pintar a solas, de estar muchas horas en silencio, en compañía del lienzo, de los pinceles y de los óleos. Excelente abordaje y nos manda saludos Isabel. Gracias, Isabel. Bueno, muchas gracias, Isabel, tienes toda la razón. En general todos los artistas, el que escribe está le pasa lo mismo, en soledad, el que compone música, si hace la música no en equipo como suele suceder ahora, también está en soledad, o sea que el escultor también. Son personas que entienden muy bien cómo expresar la soledad, indudablemente, y gracias a lo que ella comentó, porque lo trajimos en este momento que no nos habíamos referido a eso. Claro. Estamos refiriéndonos especialmente a la expresión ya realizada, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, la mayoría de sus cuadros están protagonizados por mujeres. Sí. Y ¿qué tienen de particularidad estas mujeres o de particular? Y estas mujeres pueden estar muy solas, como aquella que está en una habitación de hotel, parece. Bueno, como aquella. Yo digo aquella porque me acuerdo de una que me gusta especialmente, que es la que está, que creo que se llama La Autómata, que está sola en una habitación y bueno, como mirando hacia afuera. Pero tiene otras que son realmente fantásticas, ¿no? Estuvo bien la aclaración que hiciste porque, claro, no entendíamos cuál era aquella, ¿no? Sí, debe ser una de las más famosas, quizás. Sí, pero son mujeres que también pueden estar rodeadas de gente, hay muchas que están en bares, por ejemplo, hay otras que están en una estación de ferrocarril, hay otras que están en un tren, ya directamente embarcadas, pero están física o mentalmente aisladas de cualquiera que las puede rodear. Realmente nosotros cuando observamos a los personajes de Hopper nos damos cuenta que no hay una modelo que está posando ahí. Eso acentúa la sensación de soledad. Él además emplea juegos de luces y sombras que dotan a la escena de dramatismo, de melancolía. Utiliza el contraste de colores entre el vestuario de la mujer o del hombre también. Hay uno que se llama La estación de servicio, que hay un hombre solo sentado en el cordón, diríamos, de la vereda, que también es tremendo. Bueno, el lugar donde se encuentra, la mirada perdida, los rostros desenfocados, son algunas de las características que presentan la mayoría de sus retratos, ¿no? Tiene
algunos retratos que son muy famosos, como Halcones de la Noche, Noctámbulos. Bueno, realmente en el cuadro Halcones es como que buscan atrapar compañía en la noche para hacer frente a la soledad. Es probable, el mismo Hopper dijo que cuando hizo ese cuadro inconscientemente estaba pintando la soledad de una gran ciudad, porque es una escena cotidiana, una noche en que un grupo de desconocidos se reúne en un bar para no estar solos, pero quedan inmersos en sus pensamientos, ajenos al resto. Son 4 personajes que componen el espacio, aislamiento y vacío, pero no cercanía. Como es tanto lo que tenemos sobre este tema, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Nos quedan unos minutitos, nada más, 5 o 6 minutos. Que tú ves, Carmen, sí, recordamos que Schopenhauer dijo que la búsqueda de la excelencia pasa por la soledad y que acompañados no somos iguales. Hay que ver cómo distintos filósofos hablan de la soledad de una manera muy distinta. ¿Te acuerdas de lo de Pascal? Sí. Que decía todo lo contrario. Bueno, el arte no solo refleja el aislamiento social e interno, sino también que se combate ese aislamiento mediante la arte terapia, porque se utiliza la creación artística muchas veces como vía terapéutica. Así que el proceso de elaboración de una obra de arte, más allá de que tenía toda la razón Isabel cuando nos hizo ese comentario, que agradecemos, Grela Bravo, por ejemplo, una psicóloga muy conocida española, piensa que es igual de beneficioso el proceso de elaboración de la obra de arte que el resultado, porque la creatividad es una de las acciones más sanadoras. Entonces, uno puede representar la soledad porque se siente solo, pero también puede estar sanando a través de esa representación, ¿no? Es una catarsis, ¿no? Bueno, y hay una pintora española muy conocida que evoca un poco a Hopper, pero con sus diferencias, y estamos hablando de Alejandra Caballero. Alejandra Caballero es joven, nació en Madrid en el 74. Y realmente es muy famosa, desde el 2001 no ha dejado de pintar y exponer, y tiene de qué ser famosa porque es una gran artista, y a pesar de tener ecos de otros pintores como de Hopper e incluso de Degas, sus imágenes transitan por otro camino. Porque las escenas que observamos a través de los cuadros de Alejandra Caballero, si bien son generalmente mujeres solas, son íntimas, instantes donde las figuras son observadas, pero realizando una actividad cotidiana. Entonces con Caballero sentimos serenidad. Contemplamos a una mujer leyendo un libro, o una mujer en su casa tomando una copa de vino, una chica en una habitación por la que entra el sol y tiene un gato a su lado. Entonces es un poco contrapuesta su obra a la propia obra de Hopper. Es como que los personajes de ella siempre parecen estar donde quieren estar. Hopper no. Es como una soledad buscada. O sea, es la otra cara de la soledad. Es la soledad calma, serena. No la soledad de Hopper o de Degas, que ahí se pueden tomar de la mano con lo que decía Benedetti en aquel poema que leímos en la columna anterior, que decía: la soledad es una paz oscura. Bueno, paz porque está solo y nadie lo importuna, pero oscura porque no la buscó. Entonces, la descripción de Hopper en sus cuadros es un momento de angustia, de cambio, de desasosiego, de lejanía del mundo. Alejandra Caballero no, es una soledad apacible. Entonces, puede haber incluso cierta melancolía a veces, pero con calma, puede ser hasta una melancolía dulce, si se quiere, una añoranza, cosa que no sucede en Hopper. La distancia en Hopper siempre está, pero no como añoranza,
sino como desorientación, como angustia. Entonces, podemos hablar de que Caballero representa una mujer dueña de su tiempo, consciente de sí misma. Su actitud es de abandono, de disfrute, en soledad, de ese momento que es solo para ella, ¿no? Ahora, si recordamos a Degas, que en la época del 80 inició una serie de toilettes, es una serie excepcional, supuso una ruptura con la tradición post-renacentista de representar el desnudo femenino, que enseñan su cuerpo como en beneficio de un espectador masculino. No, las mujeres de Degas están bañándose de pronto en una palangana con dificultades para tomar el jabón, en fin, o saliendo también. Yo me acuerdo de esa de la palangana porque me gusta mucho, que está parada como puede dentro de esa palangana tratando de bañarse, ¿no? Bueno, son honestas, sencillas, están involucradas solo en lo que están haciendo, sus rostros están medios borroneados, él no individualiza sus rasgos, entonces, pero a pesar de todo eso, no olvidemos que Degas, aunque se desmarcó de la tradición en sus series, él sigue representando a mujeres de burdeles o mujeres situadas medio al margen, algunas marginales, ¿no? Claro. Ahora sí te digo, Carmencita, estamos en el último minuto porque ahora sí tenemos que ir cerrando para que vayas muy bien redondeando. Bueno, entonces no sé si quieres que sigamos porque Francine Van Hoff es una pintora excepcional e ilustradora, tiene un estilo especial, que lo dejaríamos para la próxima. Lo dejaríamos. Y bueno, podemos hablar de un homenaje a Ingres, y también deberíamos hablar de la escultura, aunque nombremos a muy pocos, pero hay una escultura que merece ser nombrada porque acaba de realizarse en España para reivindicar al anciano que muere solo. Bueno, es todo más que interesante. Seguiremos hablando de la soledad en el arte, que tenemos tanto por descubrir todavía, y nos reencontramos el próximo miércoles, Carmen. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenas tardes para todos y para ti. Muchísimas gracias a Carmen Molinas Bonilla. Les voy a invitar a hacer una breve pausa. Vivencias.